¿Pueden ver mi presentación? Sí, profe. Qué bueno. Entonces estamos con 9 participantes. Ahí está. Muy bien, ahí entra. Genial. Bueno, entonces, como ya les dije, vamos a ir iniciando. Efectos de la hipoteca interpartes, o sea, entre las partes. Vamos a hablar cuáles son los efectos entre el acreedor y el que ha constituido hipoteca, o sea, el propietario del inmueble que fue objeto de hipoteca. Esas son las partes. ¿Cómo les ocupa a estas partes? Bueno, dice extensión de la hipoteca hacia los intereses adeudados. Dice la hipoteca inscripta confiere al acreedor un derecho preferente a ser pagado sobre el precio del inmueble. Artículo 373, perdón, 2373. ¿Qué es lo que es el objeto de la hipoteca o cuál de qué se trata? Es esto que está entre comillas y que estamos observando en la parte superior, el siguiente renglón que dice que el objeto es que el acreedor tenga una preferencia de ser pagado en su crédito. Recuerden que la hipoteca eh, se utiliza para garantizar, o sea, sí o sí el acreedor está garantizado su deuda, que el deudor le va a abonar, que va a honrar su obligación con la hipoteca, constituyendo una hipoteca sobre un bien inmueble que haya tenido o que tiene el deudor o puede tener también una tercera persona. Habíamos puesto el ejemplo de que mamá me presta su inmueble para que yo pueda conseguir un crédito, ¿verdad? Del crédito principal y el acceso, yo le voy a garantizar a mi acreedor con una hipoteca que mamá me va a dar su bien inmueble. Entonces, esa también, mi mamá también es parte. ¿Por qué? Porque tiene obligaciones que cumplir con relación a la hipoteca constituida. Dice, al constituirse la hipoteca en garantía de un crédito, deben liquidarse los intereses atrasados y expresarse en una manera cierta. La sola indicación de que la hipoteca comprende los intereses vencidos sin indicación de su cuantía no produce efecto alguno. Tiene que especificar, indicar clara y concisamente, ¿verdad? ¿Qué porcentaje, de qué monto, plazo, etcétera? Dice, la hipoteca debe constituirse sobre un crédito cierto en dinero, por lo cual no ha de existir incertidumbre en cuanto a los intereses pasados que abarca al integrar lo garantizado. Bueno, dice medidas conservatorias en caso de deterioro eh, del bien hipotecado, ¿verdad? Cualquiera sea la clase del crédito garantizado con la hipoteca, el acreedor podrá solicitar todas las medidas conservatorias contra actos perjudiciales de carácter material, por ejemplo, la venta material que integra un edificio, la venta del material del edificio, está hablando específicamente, o de objetos que formen parte del edificio, árboles del fondo grabado, del fondo que está hipotecado. Eso es lo que nos está indicando este artículo. Dice, estos actos de disposición, o sea, estos actos eh, que deterioran la cosa, ¿verdad? No producen, que deterioran la cosa, tienen una consecuencia. Entonces, eso también nos habla el siguiente artículo. Estos actos de disposición, ¿cuáles son? Se tendría que indicar específicamente de cuáles serían. Estos actos de disposición jurídica no producen los deterioros considerados en la norma artículo 2375, salvo como una consecuencia contra cuya repercusión material se podría actuar, por ejemplo, en el caso de la constitución de una servidumbre, que se intente realizar obras perjudiciales o proceder a destrucciones en la cosa hipotecada. Entonces,
nos indica claramente cuáles son los actos en la cual deteriora el bien hipotecado o parte de la cosa del bien hipotecado. Aparte de tener esta circunstancia, estas medidas conservatorias que debe cubrir y que debe cumplir el que constituyó hipoteca sobre su bien inmueble, aparte de las medidas conservatorias, también hay sanciones. Por ejemplo, lo que vamos a leer en la siguiente presentación. Dice caducidad del plazo. Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo ese contrato de hipoteca que dice que si en la hipoteca hay un plazo, se tiene que cumplir sí o sí ese plazo. El acreedor no le puede exigir al deudor hipotecario que le pague cuando se le dé la gana, sino tiene que cumplirse lo que dice en el contrato, lo estipulado, lo convenido en ese plazo. Sin embargo, si esta persona está realizando actos eh, previstos en el 2375 y en el 2376, ¿cuáles serían estos actos? Les indico. Ya leímos uno de ellos que dice que es el deterioro de la cosa. Dice, el propietario del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al derecho de propiedad, pero no puede ejercer acto alguno de disposición material o jurídica que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor. Segundo artículo pertinente a esta caducidad. El acreedor hipotecario, aunque su crédito fuere a término, subordinado a condición, ¿recuerdan las condiciones que habíamos dado? O sea, habíamos recordado, ustedes ya estudiaron las resolutorias, etcétera, ¿verdad? Bueno, dice, podrá solicitar todas las medidas conservatorias para asegurar su derecho e impedir los actos previstos en el artículo anterior, o sea, deterioro de la cosa, ya sea material o jurídica. Y 2377, ¿verdad? 376, perdón, el acreedor hipotecario, aunque su crédito, ya leí ese. Iguales derechos tienen los acreedores hipotecarios en el caso de deterioro o separación de los muebles accesorios sufridos ejecutados contra las reglas. Ese es ya el 377. Bueno, vamos a admitir a un compañero. ¿Qué significa eso? Que además de poder exigir esas medidas conservatorias al juez, este acreedor también puede pedir la caducidad del plazo y estos artículos acreditan a que caduque el plazo y que pueda exigir de inmediato el pago de capital e intereses. Dice, los acreedores hipotecarios podrán, aunque sus créditos no estén vencidos, demandar que el deudor sea privado del beneficio del plazo otorgado por el contrato. Se firmó un contrato, se estableció un plazo, pero en vista y considerando que se han suscitado ciertos hechos y actos material o jurídico previstos en el 2375 y 2376, entonces se ciñe directamente al Código Civil, por más que no esté previsto en el contrato, y se le puede pedir al juez que ese crédito se considere como vencido. Esta facultad de demandar la caducidad del plazo no restringe el derecho del acreedor a solicitar en su caso las medidas autorizadas. Como ya les mencioné, puede pedir estas medidas y también la caducidad. Dice las conservatorias, estimación de los deterioros y depósito judicial de su valor o demandar suplemento de hipoteca, inclusive una indemnización por el deterioro de la cosa. Dice depósito judicial en su valor. Puede contratar un perito en la cual hay personas que se dedican a ejecutar inmuebles, ¿verdad? Que estén grabados con hipoteca. Y bueno, tienen todo su perito, realizan los deterioros, los motivos que les han causado y bueno, inmediatamente podría pedir que ese crédito se haga líquido y pedir la ejecución de esa hipoteca. Por eso es importante la conservación de la cosa. A ver.
Efectos con relación a los terceros poseedores. Dice, ¿cuáles son las terceras poseedores? Mamá, mi mamá. El ejemplo que pusimos eh, hace un ratito. Él es el tercer poseedor, ¿verdad? El crédito principal es a mi nombre. Sin embargo, ¿quién fue la que me dio, quién hipotecó su inmueble para poder garantizar mi crédito? Fue mamá. Es una tercera persona que tiene, ella es quien tiene esa responsabilidad. Por ende, ¿verdad? Dice, el acreedor puede usar también de estos derechos contra los terceros poseedores de los bienes hipotecados para impedir el deterioro o perjuicio y ser indemnizado en su caso. La norma extiende los derechos del acreedor especificados con anterioridad, pero no más, y por igual razón para el supuesto de que el inmueble se encuentre en poder de terceros poseedores, porque es inherente al derecho hipotecario. Abandono del tercero poseedor. Hay gente que no paga su crédito y directamente como que se abandona, ya dice, bueno, ya no voy a poder pagar esta deuda. Y hace 2 años hay gente que están en esa situación y es sumamente triste, ¿verdad? Y bueno, abandonan el inmueble y se retiran y se van. Inclusive el acreedor a veces se aprovecha de esta situación y bueno, si bien se venden los inmuebles, se rematan, pero casi siempre no se compensa porque no siempre se vende exactamente por ese monto. Puede ser que el inmueble, como ya hemos mencionado, tenga mucho más valor que ese préstamo, que ese crédito, que casi siempre es así, ¿verdad? Entonces no hay que abandonarse, hay que instar a las personas que puedan luchar hasta el final, por más que no haya abonado o esté adeudando o entre en mora, que refinancie ese bien inmueble, porque tal vez después no tenga la oportunidad de comprar esa propiedad, esa casa con ese valor. Entonces, de eso se trata el abandono de tercero poseedor. Y si el tercero poseedor puede abandonar el inmueble hipotecado, puede abandonar, dice, puede abandonar. Si no estuviese personalmente obligado como deudor directo o subsidiario o no hubiere asumido el pago del crédito. Así de simple. No asumió el pago del crédito, es el ejemplo que yo le estoy indicando. Puede hacer abandono solo el que fuere capaz de enajenar sus derechos, o sea, el propietario, el titular, solo el que fuere dueño, en otros términos y claros. El abandono no autoriza al acreedor a apropiarse del inmueble. Su derecho se reduce a hacerlo vender para cobrarse con su precio, con el precio del préstamo principal, recuerdan. Dice, el abandono no autoriza al acreedor a apropiarse del inmueble. Su derecho se reduce a hacerlo vender para cobrarse su precio. Entonces, la propiedad cuesta 100 millones, se vende por cena ajena o se remata por 100 millones, bueno, cubre su crédito 50 millones más todos los gastos, porque el acreedor inclusive no paga ni las costas, todo paga el deudor, rematándose con la liquidación de esa propiedad que estaba grabado con hipoteca. Y el saldo se le deposita o se le entrega directamente al propietario dueño del inmueble. Y si estas disposiciones se relacionan solo con un tercero poseedor, adquirente del inmueble y no comprometido personalmente con la deuda. Vale aclarar, dice, que este abandono no significa desprenderse de la propiedad del inmueble, sino simplemente entregar la posesión del mismo para que sea ejecutado. Se retira nomás ya, se retira, digamos, ya que no pudo honrar ese crédito. Hay gente que por enfermedad entra en sucesivos en negocios, a lo mejor es empresario, una persona que no perdió el trabajo, etcétera. Se suscitan diferentes hechos humanos que a cualquiera le puede ocurrir. Ojalá que nosotros nunca no nos ocurra este tipo de cosas, ¿verdad? Y si se nos ocurre, si nos ocurre, perdón, entonces tratemos, y ahora que estamos dando específicamente, de explicarle a la persona que está siendo objeto
de ejecución hipotecaria, entonces que tiene muchos derechos y que no todo está perdido. Hay veces que la gente cree que está todo perdido, no, sin embargo, no. La ley también le ayuda a ese deudor, inclusive en ciertas oportunidades. Y hay un procedimiento que seguir también, en la cual también eso se puede, como decimos nosotros a veces al cliente, si qué es lo que quiere, qué es desea. Asiste al estudio jurídico e indica que está siendo ejecutada su hipoteca, su propiedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Y tiempo. Necesito tiempo para conseguir la plata y honrar esa deuda con los intereses y poder levantar esa hipoteca, ¿verdad? Entonces, a veces ese plazo hay muchísimos recursos en el procedimiento de ejecución de hipoteca que podemos intervenir y de paso es un trabajo honrado del abogado en la cual interpone recursos, excepciones, etcétera, en donde la cual vamos a estar atajando todavía esa hipoteca. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la titularidad, ser propietario de un bien inmueble es lo más, digamos, en el sentido de los derechos reales. Por lo tanto, tiene muchos derechos y garantías que nosotros los abogados podemos hacer valer mediante lo que instituye el Código Civil y la Constitución. Dice, causas de extinción de la hipoteca. Estamos hablando de la extinción. ¿Cuándo es lo que termina la hipoteca? 2401 al 2402 del Código Civil. Es sumamente interesante y la vez pasada dimos una pequeña introducción. Dice, por la extinción total de la obligación principal debe ser en la totalidad, o sea, el pago debe ser en la totalidad, se tiene que pagar todo, ya que si se produce solamente una parte, vamos a suponer que paga una parte, no sirve, dice, no puede extinguir parcialmente. La hipoteca se mantiene sobre la totalidad del inmueble. No se va a levantar esta parte y esa parte sí, imposible. Dice, por la renuncia del derecho del acreedor hipotecario, debe ser expresa y constar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, una renuncia, ¿qué ocurre? Ciertos casos. Hay veces que no, que uno dice, no, jamás renunciaría, pero hay casos, como ya les mencioné, existen casos de este caso, de este tipo. Perdón. Dice, por la reunión de calidad de propietario y acreedor hipotecario en una misma persona. Entonces, de repente, puede ser que mi hermano tenga a mi favor, digamos, o mi papá, no sé, un pariente o un amigo, de repente, y después nos volvemos su heredero, o etcétera, o por ciertos hechos, o puede ser que seamos copropietarios en una sociedad, o seamos socios en una sociedad, entonces se reúne, al final uno no puede ser acreedor y deudor al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso dice que una reunión en la calidad de propietario y acreedor. Entonces, ahí también se produce una extinción, pero no es de puro derecho, ¿verdad? Evidentemente que yo mismo no me voy a hacer una ejecución de hipotecaria, ¿verdad? Pero tengo que solicitar ante el juzgado, en todo caso, ver de la forma en que se dio esto de reunir una misma calidad en un mismo propietario, acreedor y deudor. Entonces, generalmente eso se solicita en el juzgado civil y comercial de primera instancia, ¿verdad? Hay que ver también hoy en día por la cuantía, si es civil y comercial o el de juzgado de paz. Existen muchos criterios. Transcurso del plazo de 20 años también es una causa de extinción. Si han transcurrido 20 años contados desde el día de la inscripción, aunque se hubiere convenido un plazo mayor, estarán las cláusulas nulas. Recuerdan, ¿verdad? Salvo, siempre tiene el Código Civil estas salvedades, salvo las constituidas a favor de entidades financieras que tienen una duración de hasta 25 años, máximo 25 años. Cancelación de la hipoteca y la extinción. Dice que hay sensibles diferencias de importancia realmente cómo se dan las cosas. Es importante distinguir entre la cancelación y la extinción, ¿verdad? Cancelación hace desaparecer la inscripción de la hipoteca en el registro. Solo afectan los efectos de la inscripción en el registro, es decir, los efectos de la hipoteca con relación a terceros. Entonces vamos a suponer que cancelo todo, me voy, pago todos mis, y realmente la escribana va a avisar, como se dice, entre comillas, de que aboné y cancelé, no de que aboné, que cancelé esa hipoteca. Se hace una directa
inscripción de esa cancelación. Extinción: desaparece la hipoteca con todos los efectos. Lo que está en juego es la hipoteca misma, tanto en relación a las partes como a terceros, ¿verdad? Esta extinción de oficio inclusive dice que el juez tiene que pedir, situación que no ocurre. Hay veces que la gente hace ejecución de hipotecaria. Tenemos muchísimos casos de esos en todas partes, porque suelo escuchar que también los colegas cuentan, ¿verdad? Inclusive te amerita o faculta al deudor a solicitar una indemnización porque transcurrió ya 20 años y el juzgado no ha hecho mérito sobre estos plazos que están previstos en la ley, que dice que inclusive de oficio se tienen que extinguir estas hipotecas. ¿Cuál es los 20 años que estuvimos dando en la presentación anterior? Dice acá: la inscripción de la hipoteca será cancelada en virtud de escritura pública, como siempre, ¿verdad? Y solamente puede hacerlo un escribano. El escribano público casi siempre es de la entidad financiera quien nos dio ese préstamo principal, en la cual nosotros presentamos como accesorio esta hipoteca, ¿verdad? Entonces, esa misma escribana se encarga de esto, en la que el acreedor hipotecario declare la extinción de su crédito o su renuncia, él o por resolución judicial. También puede ser por resolución judicial, se lleva a cabo el remate, se cancela. Después del remate se reparten todos los montos, capital, intereses, costos y costas del juicio. Hasta la última notificación el deudor va a abonar, pobrecito. Y bueno, y ahí se puede decir que está cancelada la hipoteca. Escritura pública se utiliza sí o sí, o la resolución judicial. Bueno, esta es la última presentación. Ahí tenemos. Ahí concluye entonces nuestra presentación. Es una unidad muy cortita, donde nos indica exactamente de qué se trata, los efectos de la hipoteca entre partes y las personas que están involucradas en esa ejecución hipotecaria. Lo más importante es el plazo, ¿verdad? Hasta cuánto tiempo, cómo se realiza. Habíamos visto que es un acto solemne, ¿verdad? Por escritura pública. Es la escribana la que realmente perfecciona este contrato de hipoteca. Bueno, les quería dar unas indicaciones. Con esto damos por concluido la unidad 22. Solamente hoy vamos a tener 20 minutos. Estoy un poquitito más brava en el sentido de exigirle un poquitito más. Los que no pudieron entregar tarea ya no lo van a poder hacer. Entonces les insto a estos chicos que para la próxima tarea, por favor, sí o sí me entreguen, ¿verdad? Para que no pierdan otros puntos. Las demasiado lindas calificaciones tiene por lo que vi, y me comprometo en la otra semana a pasar eh, de las calificaciones de mis otros alumnos que están faltando. Les felicito, aprovecho, les felicito a todos, ¿verdad? Porque realmente es muy fructífera, y me gustó mucho ver esas calificaciones y que se preocupan y que tienen un interés. Y yo les digo que es sumamente importante esta materia porque está basado en hechos profesionales, en artículos que les va a servir directamente en su profesión. Así que esas son algunas palabras que yo les quería indicar. Bueno, voy a dar una tarea con relación a esta unidad entre hoy y mañana para no saturarle tanto, ¿verdad? Una pequeña tarea. Y hoy voy a estar calificando las tareas que están pendientes. Hoy van a ver realmente, ¿verdad? La sola presentación para mí es muy importante. Sin embargo, siempre yo tengo mis anotaciones de quienes se esmeran un poquitito más que otros, ¿verdad? Yo les felicito. Por A o B motivo, yo sé eso que pasa, porque el tiempo es un factor importante y determinante que a veces no tenemos, y me incluyo también yo, ¿verdad? Ocurre también, pero por el solo hecho que presenten en tiempo y forma esa tarea,
hace que ese puntaje ya les corresponda, ¿verdad? Sin embargo, a mí me encanta leer el trabajo de ustedes porque hay mucha cabeza, como yo digo, entre ustedes y me gusta mucho la forma en cómo se expresan, cómo escriben y bueno, al final eso es todo un arte en el trabajo de un abogado. No sé si hay algunas preguntas, algunas dudas. Si quieren escribir algo en el chat. Una pregunta para complementarlo más, profe. Sí, Eh, eh, las clases son nuestra guía, ¿verdad? sí, Y lo complementamos con lo que dice el Código Civil. Algunas tareas que usted nos presenta, ¿verdad? sí. Nosotros siempre tenemos que tener como consulta el Código Civil, pero lo que pasa es que el Código Civil no nos da margen a una acotación extra, sino tenemos que darlo así como transcribe ese artículo. Le digo porque, por ejemplo, en penal tuvimos en la prueba tuvimos una palabra que decía salvarse y rescatar, por ejemplo, salvar y rescatar, ¿verdad? Y era muy importante que nosotros aprendamos a ceñirnos exactamente como dice en las normativas. Entonces, cuando hay algo que nosotros tenemos que complementar en las tareas, consultando al Código Civil, va a tener que ser así solamente. Eso usted tiene en cuenta, ¿verdad? Lo que vos me querés decir es, yo entiendo que lo que vos me querés decir es que inclusive que es una interpretación del profesor y del alumno, ¿verdad? Cuando usted nos dice, por ejemplo, hablen sobre determinado punto, ¿verdad? Sí, Nosotros consultamos al Código Civil y el Código Civil es bien claro. Es decir, sí. ¿usted quiere que nosotros hagamos un comentario aparte o simplemente decirle, señores, esto Ah, es ya lo que dice sí. el Código Civil? ¿Sí? Sí, así mismo. Em, Tenés que utilizar los términos que dice el Código Civil, sí o sí, ¿verdad? Porque esos son, el abogado tiene que utilizar estos términos jurídicos. Sin embargo, yo quiero saber si vos entendés. Quiero saber si vos entendiste. Por ejemplo, con respecto a la caducidad, este artículo dice que caduca, o sea, se extingue, termina a los 20 años, por más que diga el contrato otra cosa. Ese tipo de cosas, ¿me entendés? Pero puedo utilizar todos los términos jurídicos. Yo lo que no quiero es que me transcriba yo no quiero que me transcriba el artículo, porque yo sé el artículo. Ok, ok. Y esa interpretación que vos estás diciendo es muy importante, como vos decís, el derecho penal, ¿verdad? Y bienvenido, bienvenido a este mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que pasamos nosotros los abogados el día a día. Como que se te sentís como en una arena movediza que vos te estás hundiendo porque al final te quedás como inseguro, ¿verdad? Porque no sabes, vos entendés así. Y estando con otra persona, si uno estudia con otra persona, al final esa persona interpreta de otra manera. Y eso es lo que pasa en derecho y más en nuestro Código Civil, ¿verdad? Que tiene demasiadas interpretaciones, cada uno interpreta de la manera que lo desea. Y eso ocurre en todos los ámbitos del derecho, tanto el derecho civil como el derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que por eso leer muchísimo y adecuarnos al estándar. Inclusive a veces nosotros vemos la jurisprudencia para eso, ¿verdad? Hay veces que se ciñen en ciertas cosas, parece como que ellos mismos no entienden, que la corte mismo no entienden. ¿Por qué? Porque interpretan de otra manera. Sin embargo, nosotros entendemos de otra manera. Ocurre y pasa. ¿Verdad? Entonces, ya veo que vos tenés una buena interpretación del tema, por eso es que te das cuenta de eso, ¿verdad? De ¿qué tengo que hacer? ¿Utilizar así mismo, encajonarme con eso? O porque yo puedo entender de esta manera, yo puedo interpretar de este modo. Así que me encanta esa manera de que vos investigaste, digamos, y ves, estás interiorizándote en ese artículo y vos te das cuenta de que vos interpretás ya de cierta manera. Pero no podés dejar de utilizar los términos jurídicos.
Así que genial, es excelente. Yo veo que muchos alumnos están manejando estas herramientas y estas palabras jurídicas sin ningún problema. A ver, voy a poner un poquitito para mirar sus rostros. No voy a tomar lista. ¿Comprendido ya, Carlos? Genial. Bueno, no voy a tomar lista, ¿verdad? Solamente que les pido por favor que marquen ustedes. Como ya les dije, estoy un poquitito más exigente porque quiero que sea todo óptimo. Entonces, como ya les dije, les felicito a todos los que están siguiendo y están al corriente y espero que sigan así, ¿verdad? Y vamos a terminar súper bien. En honor a toda esa gente que estudia, presenta los trabajos, se encuentra en clase. Yo tengo que, digamos, impulsarle cada vez más a la gente que quiere estudiar, que quiere aprender y que quiere perfeccionarse. Bueno, como ya les dije, no voy a tomar lista, márquense ustedes, pero si hay alguien que no puede conectarse, que no puede, que no asistió a videoclase, a la videoconferencia, me escribe en el WhatsApp, no importa en el grupo privado, y yo le pongo presente, ¿ok? Sí, Genial. profe, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces voy a estar corrigiendo en el transcurso de la tarde las tareas y mañana pasado le pongo una tareita con relación al tema de la hipoteca, algo específico, algo práctico que les va a gustar. Dale, Dale, profe, profe, gracias. gracias. Bueno, buenas noches entonces para todos, que pasen bien y cualquier duda estamos en contacto en el WhatsApp. ¿Les parece? Dale, Sí, profe. profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao.